las mejores condiciones para aprobarlas. Quizás algunas en materia de reforma judicial. En mi opinión, la Corte no tiene facultades, se estaría extralimitando. Eso no existe en ninguna ley. Pues no. Dígame. Si no existe ninguna ley, pues no viola ninguna ley. Hola, ¿qué tal amigos de Nota del Cambio? Al Poder Judicial se le vienen momentos duros, pues el diputado Juan Ramiro Robledo informó que se puede avanzar en una reforma por la vía de leyes secundarias en materia de amparo y expresó que no podrán meter las manos en las decisiones del Congreso en tema presupuestal. Además, el diputado cayó a voceros del PRIAN que atacan la idea de que el presidente López Obrador vaya entregar el bastón de mando. Amigos, antes de iniciar, los invito a darle me gusta y compartir el video para que esta información llegue a mucho más personas. Bueno amigos, sin más que decir, vamos con esta información. Que no se encimaran las legislaturas, pero ¿qué más viene? ¿Qué podría pasar en consenso con la oposición? ¿Qué otros temas? Cosas muy importantes. Esta fue importante para los legisladores. Para el resto de la gente, pues nada más había que explicarle por qué lo estábamos haciendo. Pero cosas muy importantes, no veo las mejores condiciones para aprobarlas. Quizás algunas en materia de reforma judicial. Podemos aprobar reformas secundarias en la ley de amparo, sobre todo para quitarle el uso político al amparo. De años para acá, el amparo se usa por partidos políticos, por activistas, para obstruir al gobierno en turno, al que esté en turno. No debe ser para eso el amparo. Sí los podemos modificar y, bueno, tiene que pasar la prueba de una acción de inconstitucionalidad. Reformas constitucionales importantes, hay algunas que quizás sí puedan ventilarse. Yo traigo la idea de proponer, como existe en otros países, una consulta previa a la Suprema Corte. No después de haber aprobado la ley, sino antes. No obligatoria para el Congreso, pero sí ilustrativa. Si se hace caso al criterio de la Corte anticipado, pues qué bien. Si no, quedará libre derechos del Congreso a resolver como crea correcto y la facultad de la Corte para revisar lo que el Congreso haga. Creo que eso nos puede ahorrar muchas discusiones futuras. También me parece que puede haber consenso en que el presidente de la Corte no sea el presidente del Consejo de la Judicatura, porque se ha reducido, desvirtuado, quizás diría, la verdadera razón de ser del Consejo de la Judicatura, que debe ser el órgano disciplinario del Poder Judicial, de los jueces, de los magistrados, no nada más administrador. Entonces el presidente de la Corte, yo creo que no debe estar ahí. Se aprobó así desde el año 94 y ya es bastante para tener prueba de que no es la mejor fórmula. En eso puede haber consenso. Y en otras cosas sí, depende cómo se planteen. ¿Qué más viene? Pues lo del presupuesto. Yo no estoy en la Comisión de Presupuesto, es un tema importantísimo. También es necesario revisar la finalidad, el objetivo y la aplicación de los dineros que el Poder Judicial tiene metidos en muchos fideicomisos. Hay algunos que a simple vista no se justifican. Hay que profundizar en eso y tomar una decisión ahora que venga la discusión, el debate y la votación por el presupuesto. También en este tema yo tengo una opinión personal que comparten muchos compañeros y compañeras. Las facultades exclusivas de los poderes constitucionales no son revisables. Por algo la Constitución dice que, por ejemplo, aprobar y dar el presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. No quiere decir que sea exclusiva respecto del Senado, sino respecto de todos los demás poderes del Estado mexicano. En otras palabras, en mi opinión, la Corte no tiene facultades, se estaría extralimitando para revisar lo que la Cámara de Diputados apruebe en materia de presupuesto, aún cuando sea en causa propia. Pero eso no se ha hecho, ¿no, diputado? Porque yo me acuerdo que Fox
había pedido que es más, que se vetara el presupuesto que se lo solicitó a la, Tampoco, a la Corte tampoco, y no pudo. tampoco es vetable. Si no puede entrometerse con el presupuesto el propio Ejecutivo, que es el principal destinatario del presupuesto, pues tampoco el Poder Judicial. Esa es una discusión que se va a venir. ¿Pero para eso necesitan reforma constitucional o no? No, pues es una interpretación de la Constitución. No nada más la Corte la puede hacer. El Congreso tiene facultades para interpretar la ley, se las da el artículo 72, no para casos de litigio, no para casos particulares en donde uno y otro estén discutiendo y disputándose un asunto. No, la interpretación general, abstracta, impersonal de la ley y de la Constitución es facultad, le corresponde también al Congreso. Oiga, diputado, aquí en este tema de lo de la judicatura, ¿es necesaria su existencia? Porque, bueno, yo creo que la mayoría de las personas no sabemos qué hace, cuál es su función, y pues sí, se lleva una buena parte del presupuesto. Bueno, no como tal el órgano Consejo de la Judicatura. Administra el presupuesto de todo el Poder Judicial, de todos los juzgados, de todos los de todos los tribunales de circuito. Sí es necesario que haya un órgano administrador, disciplinario y responsable de la disciplina interna del poder. Normalmente lo hacían los oficiales mayores, pero cuando se pensó en adoptar la figura española del Consejo de la Judicatura, pues creímos que, yo era senador entonces, creímos que sería una forma sabia, funcional, expedita para hacer la función administrativa del Poder Judicial y dejar a los jueces y a los magistrados exclusivamente atendiendo asuntos de litigios y dictando sentencias y no poniéndose a comprar materiales o a administrar equipos e instalaciones. Creo que sí es necesario que haya un órgano administrador. ¿Pero adelgazarla? ¿Perdón? Adelgazarla, darle pues... No, el Consejo de la Judicatura como tal no es un órgano grande. Es el administrador de un poder, sí, muy grande, que es el Poder Judicial. Tiene 40 y tantos mil empleados el Poder Judicial. Y entonces quedaría como el Tribunal Electoral con su presidente, el Consejo de la Judicatura con su presidente y la Suprema Corte con su presidente. Ah, bueno, sí. Algo parecido. Quitarle a la... Algo parecido, sí. Algo parecido. No, pero no el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tiene un pequeño Consejo de la Judicatura que le llaman, me parece que Consejo Ejecutivo o Junta Ejecutiva. Hace las veces, simplemente se llama de otra manera. Diputado, ¿cómo vio ayer el proceso de Morena? Pues lo vi bien, yo creo que nadie duda que quien resultó favorecida por todas las encuestas, pues es quien estaba a la cabeza desde hace muchos meses, desde hace 2, 3 años. Y quien lo dude, bueno, pues se quedará con su propia duda porque fue a la vista de todos que la preferencia de una encuesta, que cuando están bien hechas dan un resultado muy aproximado a las preferencias, a las realidades, pues favoreció a la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y lo que sigue es pues respaldar que continúe un proyecto de transformación social con el que yo estoy muy de acuerdo y comprometido. Por eso estoy aquí, por eso pertenezco al grupo parlamentario de Morena. No pertenezco al partido político Morena, pero sí soy simpatizante, propulsor, empujo, promuevo, defiendo el proyecto de transformación social del presidente López Obrador. Diputado, usted como conocedor de las leyes y ha tenido varios cargos dentro del Poder Judicial, digamos. ¿Qué es esto del bastón de mando? ¿No es una vacilada del presidente? Es algo simbólico. El proyecto de transformación involucra no únicamente al partido político Morena, sino a las políticas públicas del gobierno, a muchas decisiones de carácter político, a 3 partidos, no nomás a uno. Y conducir ese proceso, con independencia de quién sea el presidente, pues es algo importante. Traspasar o trasladar, transmitir lo que el mando de esa conducción es simbólico con lo del bastón, pero no tiene mucho que ver. A ver, el presidente desde hace rato dijo, voy a darle el bastón de mando.
es como una especie de adelanto de la banda presidencial que les diga, pues mira, No. ya te di el bastón, ahí No, te va. A ver, espérame. La banda presidencial se la van a dar los votantes de junio del año que Sí, entra. pero él viene a entregarle la banda. Y en No, vez de el a presidente la banda se viene, la va a entregar quien sea el presidente pues, del pero viene Congreso. El presidente se la transmite. La responsabilidad de conducir el proceso político en donde están involucrados 3 partidos y muchos servidores públicos y muchos militantes y muchos activistas, y que tiene una definición de programa y de ideología que hemos llamado proceso de transformación, la 4ª en la historia del país. Ajá, pero yo le insisto en lo del bastón de mando. Es simbólico. Ajá, pero que tuviera una feliz ocurrencia como hizo Fox cuando tomó posesión, que pues se desvirtúa todo el protocolo que había para... El decir, señor a ver, Fox tenía muchas ocurrencias, pero ninguna feliz. pues quién Pero sabe. no estaría Ajá. ¿Qué? incurriendo el presidente en una falta electoral, ¿Por qué no? brindar su apoyo Pero abiertamente mando de a qué una le está candidata? dando ¿No tendría que ser más parcial? En cuanto- Imparcial, diría. Parcial, Ajá. perdón. No creo que se esté entrometiendo en el proceso electoral. La decisión de quién será quien conduzca el proceso, pues está tomada por una encuesta que fue avalada por 4 más el día de ayer. De ahí a intervenir en el proceso electoral hay una distancia. Y pues para eso tenemos cine, ¿no? Para que esté vigilando y revisando y en su caso sancionando. Y sí, lo está haciendo. Pues Bien. es su responsabilidad, son sus atribuciones. A ver, diputado, la transmisión de bando se da por usos y costumbres en muchas etnias. De ahí está Ajá. tomado, el presidente tomó ese uso, esa costumbre indígena que tiene un simbolismo muy poderoso en las diferentes culturas indígenas que hay en el país. De ahí lo ha tomado y bueno, lo hizo, lo recibió en el año 18 cuando tomó la candidatura. Luego también al tomar la protesta hubo un evento en donde hubo en un el cierto Zócalo. ceremonial indígena. Son simbolismos, ¿no? Ajá, pero... No creo que debamos detenernos mucho en eso, a no ver. afectan a nadie. Pero sí la gente está intrigada y quiere saber qué significa ese bastón de mando y que ahora el presidente recurra a esa figura para decirle a hacer una ceremonia para entregarlo. Eso no existe en ninguna ley. Pues no, Dígame. si no existe ninguna ley, pues no viola ninguna ley. Ajá, pero así, clarito. Esto no existe ni en la Constitución ni en las leyes que de ella emana, como dicen Pero no ustedes. vulnera ninguna norma hasta donde yo alcanzo a entender y ver. No va a afectar ningún proceso constitucional, ningún proceso legal. Es un simbolismo, En nada el más. derecho positivo. No es derecho positivo. Por eso El derecho le digo- positivo es el derecho escrito que Ajá, se por eso cumple. no está escrito, no está en ninguna ley. No. Simple y sencillamente es una feliz ocurrencia. No es exactamente una ocurrencia, es traspolar una tradición autóctona, original de México a un proceso político. Es más bien, repito la palabra, simbolismo. Así es, amigos de Nota del Cambio. El Poder Judicial cree que está por encima de todo, pero no es así. El pueblo próximamente hará que todo cambie en él. Se debe llevar a cabo el Plan C para que los que se creen dueños de México sepan que el pueblo ya despertó y que no les permitirá más tranzas. Bueno, amigos, hemos llegado al final del video. No olvides darle like y compartirlo para que más personas se mantengan informadas. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.